Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo sería el mercado de pases. No sé si llamarlo ideal para el mundo River, pero teniendo en cuenta los nombres que han surgido en el último tiempo en relación a aquellos futbolistas que podrían llegar al conjunto de Núñez, vamos a hacer una pequeña lista y dar toda la información sobre aquellos 4 jugadores que están más cerca de convertirse en refuerzo. No puntualmente porque las negociaciones sean sencillas, de hecho a River no le va a resultar fácil incorporar a ningún jugador, y ya mencionó Gallardo en la conferencia de prensa luego del empate ante Universitario en el Monumental que no cree el muñeco que vengan jugadores para lo que será el Supermundial de Clubes, que si bien van a llegar incorporaciones y refuerzos, estos serían ya para la segunda mitad del 2025 con vistas a lo que será la fase final de la Conmebol Libertadores, donde River el próximo lunes conocerá a su contrincante. Pero por lo pronto vamos a estar hablando de estos 4 jugadores que son futbolistas, todos aquellos que ya en su momento fueron mencionados por el muñeco Gallardo, por lo menos fueron seguidos de cerca por el entrenador, que tiene en su mente limpiar a algunas piezas del plantel y que lleguen algunos nuevos futbolistas, aunque repito una vez más, esto sería para después del Supermundial de Clubes de la FIFA. Empecemos. El primer nombre, y el que ya he mencionado en más de una oportunidad y que podría llegar a convertirse en incorporación del conjunto de Núñez, es Luca Beltrán. De hecho, algunos miembros de la dirigencia de River ya se han contactado plenamente con los directivos de la Fiorentina de Italia para saber en qué condiciones podría llegar a irse el futbolista en el siguiente mercado de fichajes. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones en relación a Beltrán. Primero de todo, no ha sumado los minutos deseados en el conjunto italiano. Es cierto que sobre el final de la temporada terminó jugando más de lo que se estimaba en un principio, porque si nos guiamos por los minutos que había sumado en primera instancia durante la primera mitad del año, es decir, durante el segundo semestre del 2024, la realidad es que el atacante prácticamente no había sido tenido en cuenta por el entrenador. Le sucedió lo contrario a lo que le pasa a la mayoría de los jugadores que terminan llegando al fútbol europeo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Beltrán llegó a la Fiorentina de Italia en julio del 2023, una vez River quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre. En ese momento lo que se decidió fue que el futbolista finalmente partiera porque los números que había propuesto la Fiorentina, que eran de alrededor de 23 millones de euros, eran suficientemente buenos como para que River aceptar el traspaso. Durante la temporada 2023-2024, es decir, la anterior a esta que acaba de finalizar, la realidad es que Beltrán tuvo muchísima continuidad. En su primer paso por el fútbol europeo, la realidad es que estuvo más que latente la chance de sumar minutos y jugó bastante tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió después de cara a la segunda temporada? Lamentablemente en esta 2024-2025 no tuvo la continuidad necesaria, y es por eso, y esto ya se habría anunciado a su representante, el director técnico de la Fiorentina no lo tendría en cuenta, o por lo menos no lo pondría en una consideración muy alta a la hora de sumar minutos para lo que será la 2025-2026. Y con el objetivo claramente de conseguir continuidad y regularidad, Beltrán quiere irse, o por lo menos tiene pensado partir. Es también cierto que la idea seguramente del jugador en primera instancia, el primer objetivo de Beltrán, no era irse de la Fiorentina, es decir, irse de Europa con tan solo 2 años en el viejo continente. Ningún futbolista, cuando finalmente logra partir hacia el continente europeo, tiene en la mente jugar tan solo 2 años allí. La idea de la mayoría es jugar 4 o 5 temporadas y después sí pegar la vuelta luego de un exitosísimo paso. En el caso de Beltrán, lamentablemente tendrá que volver antes de tiempo, o por lo menos la idea de salir de la Fiorentina ya es algo que parece estar en la cabeza del jugador. Por lo pronto, el equipo italiano para los conjuntos europeos estaría vendiendo a Beltrán a cambio de 10 millones de euros por el 80% del pase, que es un número, es verdad, elevado, pero no está fuera de algo que podría llegar a pagar River. De hecho, en el mercado de pases de inicio de este 2025, River pagó esa suma por 2 jugadores. Pagó alrededor de 13 millones por Castaño y 10 millones de dólares por Driussi. Es decir, puede acercarse a esos números. Después es cierto que todo es una negociación.
todo termina siendo un acuerdo entre partes que veremos si River y la Fiorentina logran finalmente llegar a un entendimiento, que obviamente debería estar acompañado de la presión que el jugador podría estar ejerciendo para llegar a River y obviamente también las ganas del futbolista. Yo creo que van a esperar a ver si aparece algún ofrecimiento importante del fútbol europeo, caso contrario la vuelta de Beltrán a River podría ser una realidad. El siguiente nombre que hay que poner sobre la mesa es el de un jugador por el cual River no tendría que poner ni un solo dólar en caso de la vuelta. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta también es que River no podría traer de nuevo a Lautaro Rivero hasta después del 30 de junio, que es cuando está estipulada la cláusula de repesca. Esto significa que a menos que se negocie algo con Central Córdoba en el corto plazo, no se podría incorporar este jugador para el Supermundial de Clubes de la FIFA. Y creo que Gallardo esto también lo sabe, motivo por el cual mencionó en conferencia de prensa que prácticamente no va a haber incorporaciones de cara a lo que va a ser el torneo en los Estados Unidos. Pero la realidad es que el regreso de Lautaro Rivero para lo que será las instancias finales de la Conmebol Libertadores es algo posible. Recordemos que ya no existe más esa regla de que los futbolistas solamente puedan disputar el torneo máximo a nivel clubes de Sudamérica con un solo equipo. Ya lo pueden jugar con 2 o inclusive hasta con 3 si se llega a dar cierta casualidad, por lo que no habrá ningún problema en que River pueda aceptar el regreso de Lautaro Rivero a mitad de año. ¿Cómo se daría la vuelta de este joven futbolista que ha estado teniendo un rendimiento más que bueno en Central Córdoba? El jugador en cuestión está cedido en el equipo santiagueño hasta el 31 de diciembre de este 2025. La cesión en su momento se hizo por 18 meses, Lautaro Rivero se fue de River a mediados del año pasado y ahora podría estar confirmándose su vuelta teniendo en cuenta que en cada uno de los periodos de transferencia River tiene la posibilidad de traerlo de nuevo mediante la cláusula de repesca. No se hizo uso en el mes de enero porque River en ese entonces trajo un marcador central como lo fue Lucas Martínez Cuarta. No tendría ningún sentido incorporar 2 defensores si es que ninguno se iba a ir. En esta oportunidad se sabe primero que Federico Gattoni no seguirá en River porque por lo pronto su préstamo termina el 30 de junio y River ni de cerca va a hacer uso de la opción de compra de 3 millones de dólares por parte del Sevilla de España. Lamentablemente el paso del jugador terminó siendo muy pero muy flojo, básicamente porque no jugó, porque es un refuerzo que llegó con De Michelis y que Gallardo no iba a tener en cuenta. Dejando de lado esto, igual River tiene 4 defensores centrales: Paulo Díaz, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta y González Pires. Aún así, hay una cualidad que envuelve a Lautaro Rivero que no tiene ninguno de los defensores que recién mencioné. Más allá de su rendimiento en Central Córdoba, que quizás uno puede decir que no es lo mismo que ponerse la camiseta de River, y es verdad, no es lo mismo ponerte el manto sagrado que jugar en Central Córdoba, Lautaro Rivero es zurdo. Parecerá quizás una estupidez, pero esa cualidad no la tiene ninguno de los otros 4 defensores que forman parte de la plantilla de River, y se sabe que Marcelo Gallardo es de querer como segundo central a un futbolista con esas características, así que ese puede ser un punto que terminaría siendo clave a la hora de evaluar y analizar su regreso. Obviamente que Gallardo todavía no está tan metido en el tema porque, como dije antes, esta vuelta recién sería para después del Supermundial de Clubes y hoy Gallardo está pensando 100% en lo que será el torneo que se estará disputando en los Estados Unidos. No tiene en mente el hecho de todavía estar viendo qué futbolista va a llegar y cuál no, con vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores. Seguramente tiene una carpeta con aquellos jugadores que podrían ser hipotéticas incorporaciones, pero por lo pronto, a corto plazo, ya piensa en mejorar el plantel con vistas al Supermundial de Clubes, hacer unos buenos entrenamientos y después de eso sí, se podría dar el regreso nada más y nada menos que de Lautaro Rivero. El siguiente jugador del que voy a hablar es uno para muchos de los mejores futbolistas hoy por hoy del fútbol argentino. Estamos hablando de Matko Miljevic, un jugador que en Huracán la está rompiendo absolutamente toda, que tiene la posibilidad este próximo domingo de consagrarse campeón del fútbol argentino, que con el Globo ha conseguido el primer lugar en su grupo en la Conmebol Sudamericana y que el mismo futbolista ya ha manifestado en más de una ocasión que Gallardo había tenido intenciones de ir en su búsqueda. De hecho, el muñeco sintió
interesó en él cuando el jugador en cuestión todavía formaba parte de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Por allá a inicios del 2021 River estaba en la búsqueda de un volante ofensivo y como el contrato de Miljevic con Argentinos terminaba el 30 de junio, desde el más grande le hicieron una oferta al conjunto de la Paternal para ver si podían sacarlo por menos dinero de lo pensado y de esa manera que el conjunto de la capital federal tuviera un rédito económico sabiendo que el jugador en cuestión podría llegar a quedarse libre con el pase en su poder 6 meses después. Sin embargo, en ese entonces el presidente argentino decidió no negociar con River y el jugador se terminó yendo libre hacia el fútbol de la MLS. Después tuvo muchos inconvenientes en el extranjero, de hecho hoy por hoy está vetado para jugar en la Major League Soccer, no puede jugar en el fútbol de los Estados Unidos. El año pasado regresó a Newell's, no tuvo el mejor de los rendimientos, más allá de que en el segundo semestre fue de lo mejorcito de un equipo rosarino que en general se caía a pedazos, pero tampoco le prolongaron el contrato. A inicio de este 2025, sabiendo que a Huracán le faltaban mediocampistas porque había vendido prácticamente a todo su mediocampo, le dieron la posibilidad de jugar en el equipo de Parque Patricios y él no decepcionó, a su vez también que Huracán le dio la posibilidad de volver a sentirse importante. Está claro que el equipo dueño del pase del jugador, que hoy es Huracán, va a pedirle una cifra importante a River. Lo más probable es que el número cercano ronde entre los 5 y 6 millones de dólares y por eso dependerá de qué tanto quiera Gallardo al jugador para saber si River está o no dispuesto a hacer esa importante inversión. Digo esto porque más allá de que el número no sea tan elevado, el conjunto de Núñez puede pagar estas cifras, la idea es no únicamente traer a Miljevic de cara al segundo semestre, la idea es reforzarse con 3 o 4 futbolistas de jerarquía y hay que ver si terminan apostando por un jugador que vale 6 millones de dólares sabiendo que podrían poner 10 por Beltrán. La idea de River es no gastar tanto o no invertir como se invirtió en enero, es decir, alrededor de 30 millones de dólares en este próximo mercado de transferencias. Aún así, si es un futbolista que Gallardo termina queriendo mucho, yo creo que la dirigencia le va a dar el gusto al entrenador, pero como dije, primero hay que esperar a que termine su participación oficial con el Globo en este semestre, porque Huracán, si bien es cierto que no lo ha declarado intransferible, ni mucho menos, hay que ver qué es lo que piensa hacer con su plantel y mucho dependerá de lo que suceda en la final del torneo Apertura, porque si llega a ganar, saldrá campeón y de esa manera ya estará clasificado a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores del 2026. Así que veremos qué es lo que termina pasando en el caso de Miljevic. A partir del próximo lunes ya se podría empezar a negociar con Huracán para ver si quiere desprenderse del futbolista. Yo creo que en este caso la presión que pueda llegar a ejercer el volante ofensivo es muy importante como para que se pueda llegar a dar su paso a River. Otra cuestión es que llegó hace tan solo 6 meses a su actual equipo y veremos si tiene ganas de abandonar Huracán ahora en el corto plazo o si le pide a la dirigencia de River que vuelva a hacer un intento de cara a enero del año que viene. Y el siguiente nombre del que voy a hablar es el futbolista por el cual River más tiempo estuvo negociando en el mercado de pases de enero. Lucas Esquivel fue un pedido exclusivo de Marcelo Gallardo para reforzar el lateral izquierdo de la defensa en el primer periodo de transferencias de este 2025. De hecho, River estuvo negociando por él del 10 de enero hasta el 9 de febrero, prácticamente un mes completo. Sin embargo, como Atlético Paranaense, según lo que decían los dirigentes de River, cambiaba las condiciones de la negociación todo el tiempo, desde el lado de River no estuvieron interesados por seguir tratando con los directivos en cuestión del conjunto brasileño y por eso mismo terminaron bajándose de cualquier tipo de negociación. Era un jugador indispensable para Gallardo porque River todavía le quedaban alrededor de 3 semanas para negociar por otro lateral izquierdo si es que era más importante el puesto que el jugador. Sin embargo, para el muñeco siempre fue Esquivel y siempre será Esquivel por lo menos en el corto plazo. Así que veremos en definitiva si de cara a lo que va a ser este periodo de transferencias finalmente se puede contratar a un jugador que tiene unas características muy importantes para lo que Gallardo pretende a la hora de reforzar la defensa de River. Si bien es verdad que hoy tiene 2 marcadores de punta zurdo, no voy a decir consolidados porque Acuña ha tenido algunos buenos partidos, pero ha terminado el semestre como lo empezó de manera muy floja y Casco claramente está para ser suplente. Es una buena alternativa, pero hoy Gallardo cree que necesita a alguien para pelearle el puesto de titular a Acuña y de hecho, si hubiera habido alguien para pelearle el puesto de titular al Huevo, lo más probable es que en bastantes momentos del semestre se le hubiera quitado ese lugar. Por lo pronto, la última oferta de River hacia Paranaense fue de 5 millones de dólares. En ese entonces no hubo respuesta a esta última propuesta y por eso desde el lado de River obviamente
obviamente decidieron bajarse de cualquier tipo de charla con vistas al futuro. Veremos si en el corto plazo puede finalmente volver a abrirse un periodo de negociación. De hecho, de los 4 futbolistas que mencioné en este video, Esquivel me parece el más óptimo, por decirlo de alguna manera, para llegar a River ahora, es decir, en lo que va a ser esta pequeña ventana de transferencias que permitió la FIFA del 1 al 10 de junio para aquellos clubes que disputarán el certamen que se jugará en los Estados Unidos. Es verdad que Esquivel no jugó en gran parte del semestre, de hecho, hasta principios del mes de mayo no había sumado minutos en el conjunto brasileño. Finalmente en los últimos partidos empezó a tener un poco más de consideración, sin embargo eso no significa que ahora lo vayan a tener en cuenta. De hecho, si viene una oferta importante, volverán a dejarlo en la lista de posibles futbolistas que se podría llegar a ir. Ahora, si el Paranaense no aceptó la última propuesta de River de $5 millones, acá lo que se pretende es que o que River mejore la oferta más que nada en cuanto a lo que respecta a las formas de pago, o que en definitiva Paranaense acepte las condiciones que puso River. Yo no creo que el millonario vaya a poner más dinero de lo que en su momento ofertó, porque si bien es cierto que es un jugador muy querido por el muñeco, no hay que dejar de lado que, como dije recién, la idea es incorporar entre 3 y 4 jugadores de jerarquía y no se va a poder quizás gastar tanto en un lateral izquierdo, teniendo 2 en la plantilla. Mejor reforzar lo que te falta, y en ese sentido River ya tiene marcadores de punta zurdos. Aún así, si Paranense acepta las últimas condiciones que puso River, lo más seguro es que se pueda hacer el traspaso, y también sería muy lógico que se haga durante este mes de junio. Está claro que el periodo de transferencias fuerte para River no será puntualmente este que se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de junio. Si bien muchos hinchas quieren que lleguen futbolistas importantes para lo que será el Supermundial de Clubes de la FIFA, por lo menos a mi entender, y creo que esto también lo piensa el muñeco, lo que quiere hacer es mejorar el equipo para lo que va a ser el Supermundial de Clubes de la FIFA. Ese en principio sería el primer objetivo de River, al menos en el corto plazo. Después habrá que ver qué es lo que sucede de cara al futuro. Estos 4 jugadores, salvo por el caso de Esquivel, que creo yo que puede llegar para reforzar el equipo para el torneo en los Estados Unidos, el resto y no va a tener mucha posibilidad de llegar antes, porque la Fiorentina esperará que el mercado europeo avance para ver qué ofertas aparecen por Beltrán, porque en el caso de Lautaro Rivero la cláusula de repesca está para después del 30 de junio, y porque en el caso de Matko Miljevic, Huracán empezará recién a recibir ofertas a partir del 2 de junio y es muy difícil cerrar a un jugador que va a estar comenzando sus vacaciones en el corto plazo en tan solo 8 días. Así que veremos qué es lo que termina haciendo River en este mini mercado, pero estos 4 jugadores sí, para lo que va a ser la ventana grande del mercado de pases, podrían llegar a ser refuerzos para pelear la segunda parte de la Conmebol Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.